Mis hermanos, buen día. Les saluda su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Y como siempre, los saludo con mucho afecto y con mucho cariño, deseando que este sea un excelente día para ustedes, que como siempre el amor de Dios los acompañe. Y les agradezco que me sigan acompañando a través de las redes sociales para juntos meditar y reflexionar la palabra de Dios y llevarnos un mensaje en nuestro corazón. Les pido que compartan este mensaje con sus contactos para que esta palabra pueda llegar a muchas personas. La palabra de Dios quiere tocar muchos corazones y nosotros podemos ser instrumentos de ello. En este viernes estamos cerca ya de terminar la 18ª semana de tiempo ordinario. Nos presenta la primera lectura el libro del profeta Nahum, su profeta menos conocido. Y aquí vemos del capítulo 2 el versículo 1 y el 3, y del capítulo 3 los versículos del 1 al 3 y del 6 al 7. Y aquí también el profeta Nahum nos presenta las dos caras de la moneda. Por un lado, un mensaje positivo, un mensaje de optimista para el pueblo de Israel, anunciándole tiempos de paz y de restauración. Le dice, ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Entonces ese es el mensaje positivo para la gente de Israel, obviamente indicándoles que deben de mantenerse lejos del mal, que deben de continuar de la mano del Señor. Porque la otra cara de la moneda se la presenta a Nínive. A Nínive la describe como ciudad sanguinaria, que está llena de mentiras y de despojos, y por eso le dice, escucha el chasquido de los látigos y el estrépito de las ruedas, los caballos que galopan y los carros que saltan y la caballería que avanza. Nínive, que se ha alejado totalmente del Señor, le anuncia tragedia. Sin embargo, sabemos cómo después con la predicación de Jonás, Nínive se convierte. Y eso también nos habla de que nosotros esas dos caras de la moneda, como lo hemos dicho, lo presentamos en nuestra vida. Nosotros tenemos temporadas en las que vivimos cerca de Dios, pero como comunidad también a veces nos alejamos de Él. Y hoy vemos cómo hay mucha maldad en el mundo por mucha gente que se ha alejado de los caminos de Dios. Pero el mensaje es para todos, para buenos y malos. Todos tenemos a nuestro alcance el amor de Dios, todos tenemos el alcance de la salvación, pero tenemos que convertir nuestro corazón y sobre todo que de ahí se conviertan nuestras acciones a caminar de la mano del Señor. El evangelio del día de hoy es de Mateo, el capítulo 16, versículos del 24 al 28. Y es un evangelio del seguimiento de Jesús. Aquí nos hace ver Mateo que la vida del cristiano no es fácil, que tiene que tener situaciones, tiene que pasar por situaciones difíciles y ahí es donde debe de dar testimonio. Primero dice, habla de la cruz, tenemos que tomar la cruz y seguirle. Dice que la condición para seguir a Jesús, para ser cristiano, dice primero renunciar a sí mismo, después tomar la cruz y después seguirlo. Yo creo que esos son los 3 puntos que como cristianos debemos de seguir. ¿Qué significa renunciar a sí mismo? Hay personas que piensan que cuando Jesús dice que hay que renunciar a sí mismo, significa, y como habla de renunciar a nuestro ego, entonces significa que debemos de tener baja autoestima. Por eso entre muchos pasajes de la Biblia, en se centran algunos que dicen que la autoestima no es cristiana, porque el Señor te pide renunciar a ti mismo y la autoestima te pide que te consideres valioso, que te consideres fuerte. Sin embargo, como lo he dicho otras veces, nada está más lejos de la realidad, de que la autoestima no sea cristiana. Renunciar a sí mismo significa precisamente renunciar a aspectos de mí que me alejen de Dios, porque sabemos que la autoestima viene de Dios, la fuerza que yo tengo viene de Dios. Eso, renunciar a mí mismo es renunciar a mis pasiones, renunciar al odio, renunciar al rencor, renunciar a la venganza, renunciar a mi mal carácter, renunciar a todas aquellas cosas de mí
que no me permiten vivir en el amor. A eso se refiere renunciar a sí mismo. Y luego dice tomar la cruz. Fíjense, nuestra vida está llena de decisiones. Desde que nos levantamos, esas renuncias es parte de nuestra vida. Desde que nos levantamos, desde que nos despertamos, tenemos que tomar la decisión. ¿Cuántas veces no me despierto y digo, ay, no tengo ganas de levantarme, no quiero ir a trabajar? Y entonces está en mí la decisión. Si yo tomo la decisión de levantarme para ir a trabajar, renuncio a seguir dormido, renuncio al descanso. Si yo tomo la decisión de quedarme a dormir otro rato y me quedo dormido, estoy renunciando a la puntualidad, estoy renunciando a la mejor hasta de ir a trabajar. Entonces, cualquier decisión implica renuncia. Si yo decido tomar la cruz y seguir a Jesús, entonces tengo que renunciar a todas esas cosas que mencionaba hace rato. Si yo decido seguir a Jesús, tengo que tomar la cruz, tengo que vivir estos sufrimientos, estas enfermedades, agarrado de la mano de Él, porque seguir a Jesús significa estar con Él, no solamente en los momentos de predicación en que nos dice cuánto nos ama, sino implica estar junto a Él en el momento de la cruz, como el discípulo amado, como María, su madre, María Magdalena y las mujeres que estaban a su lado, sufriéndolo al verlo ahí. Entonces, toda decisión implica una renuncia y esa decisión tiene que verse en respuestas, en conductas concretas. Si yo tomo la decisión de seguir a Jesús, ¿qué conductas me deben de acompañar? Por un lado, las litúrgicas, ir a misa, seguir los sacramentos, confesarme, vivir en oración, pero sobre todo dar el testimonio de vida, dar el testimonio con nuestro comportamiento que seguimos a Jesús. En cambio, si yo decido no seguir a Jesús, si yo decido seguir al mundo, pues entonces eso también se va a ver reflejado en mis conductas. Voy a vivir en la corrupción, voy a vivir en el pecado, voy a vivir en la maldad. Y entonces esas conductas de esa decisión van a tener un impacto el día del juicio final. Fíjense, aquí, al final aquí dice el Señor Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Aunque muchas personas dicen que nuestras obras no tienen que ver, que es solamente por fe, aquí lo está dejando muy claro Jesús. Cuando llegue Él en su gloria a juzgarnos, son las conductas derivadas de nuestras decisiones las que van a marcar nuestra salvación o nuestra perdición. Nos va a dar a cada uno lo que merecen según nuestras obras. Y entonces seremos colocados a la derecha o a la izquierda. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, se presenta cuando llegan a la tierra prometida y se encuentran, pues que ahí hay gente que adora a otros dioses. Y Josué les dice, ¿a quién quieren seguir alabando? ¿Al Dios de sus padres o al Dios de los amorreos o de los cananeos? Y dice una frase muy hermosa, mi familia y yo serviremos al Señor. De nosotros depende cómo nos vaya el día del juicio. Tenemos que tomar una decisión el día de hoy. Yo he decidido seguir al Señor, aun cuando caigo, aun cuando peco, aun cuando fracaso. He decidido levantarme cada vez con más fe, porque he decidido recibir el amor de Dios en mi corazón. He decidido tomar esa cruz que Él quiere que tome, porque sé que no la cargo solo. La cruz que yo cargo, Jesús la carga por mí cuando ve que yo no puedo más con ella. Espero que esta reflexión te ayude a esos momentos de dolor, a esos momentos de sufrimiento que estamos pasando ahorita. Es parte de la cruz que tenemos que cargar, pero tenemos esa promesa de Dios que Él está a nuestro lado poniendo el hombro para que la cruz no nos derrumbe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana. Si pueden ir hoy a misa, vayan. El fin de semana no es posible que vayan, pero pueden seguirlo a través de las redes sociales. Les mando un fuerte abrazo y deseo que el amor de Dios se haga presente el día de hoy en sus vidas. Cuídense mucho, que estén bien ustedes y sus familias.